Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Colegio Nacional de Profesores Certificados Prócer, la Universidad Valle Dorado, UVD, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Los invitamos a la oferta académica para estudios de educación continua, diplomados, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, entrevistas, licenciaturas ejecutivas. Estudia nuestras licenciaturas ejecutivas en un periodo de 2 años con la mejor calidad académica y con un programa de estudio actualizado. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración de las Empresas. Maestrías. Nuestras maestrías se cursan en un periodo de 18 meses, excepto maestría en Juicio de Amparo 16 meses, con la mejor calidad académica y profesional con docentes expertos en cada una de las áreas de estudio. Maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Civil. Formas de titulación. Excelencia académica, promedio de 9. Estudio de maestría por un periodo de 1 año, titulación para licenciatura. Estudio de doctorado por un periodo de 1 año, titulación para maestría. Seminario de titulación. Tesis de grado. Docentes. Jueces, magistrados, abogados postulantes, académicos con gran trayectoria profesional y académica. Horarios flexibles. Una vez a la semana de 19 a 22 horas. 2 sábados al mes de 9 a 14 horas. Contarás con videos de cada una de las clases. Podcast. Material de clases. Legislación. Bibliografía. Cuotas accesibles. Inscripción única de 1,000 pesos. Colegiaturas congeladas. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47, somos la mejor opción para tu futuro. Perfecto, muy bien. Iniciamos entonces. Aquí vamos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bien, estimados amigos, vamos a iniciar. Recordemos que hemos visto algunos puntos muy importantes en relación a las formas de solución de controversias en materia penal. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hablar es en relación a la llamada justicia formal. ¿Ok? Aquí tenemos una etapa de investigación inicial. ¿Ok? En esta fase de investigación inicial tenemos formas de terminación de la investigación. ¿Cuáles podemos destacar? Podemos destacar la facultad que tiene la fiscalía, ¿ok?, para abstenerse de investigar. ¿Ok? En este punto vamos a encontrar que se ha presentado denuncia o querella ante la fiscalía, pero ésta no encuentra elementos que constituyan un delito o constituyendo un delito, pues la causa penal que se estaba integrando, pues ya ha prescrito, ¿verdad? Entonces la fiscalía decide abstenerse de investigar. También, por supuesto, hablamos de el archivo temporal. ¿Ok? Otro de los elementos importantes que hemos destacado. Muy bien. En este punto, lo que vamos a tener que no se tienen los datos de prueba suficiente para en un momento determinado la fiscalía formule imputación o en todo caso solicite una audiencia inicial. Bajo esta circunstancia, la causa penal se va a un archivo temporal hasta que se tengan elementos para continuar con la investigación. También mencionábamos en el punto 3, el no ejercicio de la acción penal. ¿Ok? En este punto, la fiscalía decide no ejercer acción penal y como tal se sobresee esta causa.
Y también, por supuesto, señalamos la aplicación de criterios de oportunidad, en la cual pues la Fiscalía considera que la continuación de esta causa penal pues genera una mayor carga para el órgano jurisdiccional, para el tema de impartición de la de justicia o como consecuencia del impacto que provoca la comisión de este delito. Esto por lo que respecta a lo que señalamos de terminación de la investigación. Y tenemos una terminación ordinaria. Esta terminación ordinaria la tenemos ya en las fases del proceso, es decir, ya en la etapa de investigación complementaria, en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. Muy bien. Ok. Etapa de investigación complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Recordemos que en relación a la etapa de investigación, pues bueno, vamos a tener la audiencia inicial con todo lo que ya hemos platicado con antelación. La etapa intermedia con su fase escrita y su fase oral en la celebración de esta audiencia intermedia. ¿Ok? Y la etapa de juicio oral, vamos a destacar pues la conclusión de esta causa penal que se está conformando. Muy bien. Después de platicar esto, platicábamos también la sesión pasada sobre las salidas alternas al proceso, que es un tema que vamos a abordar el día de hoy. En relación a las salidas alternas al proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala las siguientes. Vamos a empezar con lo que se conoce como los acuerdos reparatorios. Vamos a continuar con la suspensión condicional del proceso. Vamos a hablar de el procedimiento abreviado. ¿Ok? Que son aspectos que por supuesto tenemos que analizar. Pero también destacábamos la justicia alternativa. Y en relación de la justicia alternativa, hicimos mención de los medios alternos de solución de controversia. Aquí destacamos, por supuesto, la mediación. Ok. Hablamos de la conciliación y hablamos, por supuesto, de la junta restaurativa. Ok. Recordemos que en esa sesión hablamos de diferentes tipos de mediación, que es un tema que también se abordó la sesión pasada. Mi estimado maestro Víctor, te escuchamos, por favor. Una pregunta, doctor. El procedimiento abreviado nada más es con delitos menores, ¿verdad? No entran los graves. No, vamos a ver inclusive los requisitos de procedibilidad en el caso del procedimiento abreviado. ¿Sale? Como usted lo indica, hay requisitos de procedibilidad que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y en este supuesto, bien usted lo ha indicado, ¿no? No procede contra delitos que tienen una media aritmética que supere los 5 años de prisión. ¿Ok? Ok. Gracias, gracias. Muy bien, ok. En relación a la mediación, platicábamos la sesión pasada sobre la mediación modelo Harvard. Ok, bien. Hablábamos de este procedimiento de mediación, procedimiento circular, modelo circular, narrativo. Ok. Y también, por supuesto, hablábamos del modelo transformativo.
Hay que analizar cada caso en particular para determinar cuál es el mejor modelo de mediación. Recordemos que el modelo Harvard lo que busca este modelo es el acuerdo. La causa del conflicto es el desacuerdo. Entonces, lo importante es que lleguemos a un acuerdo las partes. En el modelo circular narrativo, señalamos la cuestión del conflicto, la cuestión de las circunstancias, la cuestión referente con las causas que lo originan. Entonces, con este modelo de carácter terapéutico, vamos a atender las causas del conflicto. Lo más importante es el mejoramiento de las relaciones. Los acuerdos son circunstanciales y en el modelo transformativo, aquí vamos a adquirir habilidades para que logremos, pues, empatar los dos puntos señalados con antelación. ¿Qué significa eso? Que lleguemos a un acuerdo, por supuesto, ¿ok? Acuerdo, pero también, mis estimados maestros, también lo importante son las relaciones. En esa sesión empezábamos a platicar la referencia sobre la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ahora ya iniciando con nuestra exposición, vamos a iniciar con la tramitación de los medios alternos de solución de controversias. En esta unidad, estos son los puntos que vamos a analizar. La sustanciación de los medios alternos, la invitación por parte de la autoridad. Se presenta solicitud por el órgano competente, la admisibilidad. Ok, vamos a continuar con la procedibilidad, la elección de los medios alternos de solución de controversia, la situación jurídica del ofensor, las sesiones con las partes, terminación anticipada, acuerdo reparatorio y formato del convenio. Muy bien, bien. Vamos a empezar. Sustanciación. De conformidad con la etapa en la cual nosotros nos ubiquemos, vamos a encontrar la invitación por parte de la autoridad. Tenemos al Ministerio Público. Aquí vamos a ver el momento en el cual se presenta, desde la denuncia o querella hasta la celebración de la primera audiencia. Entonces, en este supuesto, vamos a señalar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ver que estamos en esta etapa de investigación inicial y vamos a encontrarnos desde la denuncia, ok, desde la querella, ok, hasta antes de la celebración de la audiencia inicial. En esta etapa, la invitación para celebrar los medios alternos de solución de controversia va a ir por conducto de la Fiscalía. Muy bien, ahí vamos avanzando. Después vemos lo siguiente, el juez de control. Desde la celebración de la audiencia inicial hasta el auto de apertura a juicio oral. Entonces nos vamos a ubicar en lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora ya estamos en la audiencia inicial. Ok. Bien.
Concluimos esta audiencia. Continuamos con la etapa intermedia, tanto en su fase escrita, ok, como en su fase oral, con la celebración de la audiencia intermedia y la conclusión con el auto de apertura a juicio oral. Entonces, a partir de este punto a este, la invitación va a ser por conducto del juez de control. Ok, entonces ahí tenemos la invitación por parte de la autoridad. Y también vamos a encontrar el tema de que las partes van a presentar su solicitud al órgano competente. Ok, es decir, la petición por las propias partes. Van a presentar su respectiva solicitud. Vámonos al punto número 3. Atentos, por favor. En el punto número 3 vamos a destacar lo siguiente, la admisibilidad. Para que se admita la celebración de un medio alterno, ya hemos destacado desde la denuncia o querella hasta antes de la apertura a juicio oral. Entonces, destacando el esquema que hemos planteado ya con antelación, vamos a señalar lo siguiente. Muy bien. Entonces lo vemos. Aquí está. Para la celebración de medios alternos, lo tenemos desde la etapa de investigación inicial. Ok, aquí con la denuncia o querella. Ok, hasta antes, hasta el auto de apertura a juicio oral. Esta es la oportunidad que tenemos para la presentación de los medios alternos de solución de controversia. Ahora vemos el tema de la procedibilidad. ¿En qué casos tenemos la oportunidad de celebrar medios alternos? Señalamos delitos por querella o que admitan perdón de la víctima y señalamos también los culposos, ok, que se hayan cometido sin violencia, ¿sale? Los patrimoniales que se hubiesen cometido sin violencia. Entonces acotamos el tema de la procedibilidad de estos medios alternos de solución de controversia, ¿sale? Vámonos entonces ahora al punto número 5, la admisibilidad. ¿De acuerdo? En este tema vamos a elegir nosotros cuál es, bueno, no nosotros, esto le va a corresponder al facilitador, que es el experto en los medios alternos de solución de controversia. De conformidad con la problemática que nosotros le presentemos, va a tomar la determinación si celebra una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. ¿Ok? Por ejemplo, hagamos un planteamiento de la siguiente naturaleza. Ahí va. Muy bien. ¿Qué pasaría si desde esta perspectiva nos encontráramos con lo siguiente? Muy bien. Resulta que el facilitador, ok, se encontrase con que la comunicación entre las partes
pues se encuentra afectada. De alguna manera, esta comunicación es una brecha que no puede romper, pero pues de alguna manera tienen la intención de encontrar una solución, por lo cual el facilitador puede proponer una solución, una alternativa a la controversia. En este supuesto, el medio ideal sería la celebración de una conciliación. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si entre las partes hubiese esa voluntad? ¿Ok? Es decir, las partes tuviesen esa comunicación y en esta comunicación van a celebrar un convenio y lo que hizo el facilitador solamente es propiciar la propia comunicación y la propia participación de las partes. Entonces, el mecanismo ideal sería una mediación. ¿Ok? Y si tuviésemos a la comunidad involucrada, bueno, entonces hablaríamos de una junta restaurativa. Siguiente punto que hay que analizar es, vamos a plantear, mis queridos maestros, ¿cuál es la situación jurídica del ofensor? Ok, ¿esto para qué motivo, mis queridos amigos? Bueno, dependemos de esta situación jurídica para que se nos dé las facilidades y pueda comparecer, en este caso, la persona involucrada a la celebración de los medios alternos de solución de controversia. Por ejemplo, tenemos a una persona detenida en flagrancia o en el caso de una prisión preventiva. Vamos a poner estas hipótesis. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. Perfecto. Bien, ahí va. Por ejemplo, veamos el primer caso. Tenemos que A ha sido detenido, ¿sale? Por la comisión de un delito y fue detenido en flagrancia. Se encuentra dentro de ese plazo constitucional en la cual ya se encuentra con la fiscalía y estamos en el plazo de 48 horas para presentarlo ante un juez de control. En este supuesto, si hubiese una posibilidad de celebrar un medio alterno de solución de controversia, quien tiene que dar las facilidades, en este caso, tendría que ser por conducto de la fiscalía. ¿Ok? Muy bien. Es el que tendría que otorgar las facilidades para que se pueda comparecer a la celebración de un medio alterno. Ahora bien, si ya nos encontráramos con la prisión preventiva, es decir, vamos a ver lo siguiente. Ok, ya estamos en la audiencia inicial. Ok, ya se formuló imputación. Muy bien. Ya se solicitó la vinculación a proceso. Se renuncia al plazo constitucional y en ese momento vamos a resolver sobre la vinculación a proceso. Abrimos debate sobre el tema de medidas cautelares y dentro de la medida cautelar se determinó la prisión preventiva. Ok. Si en esta hipótesis hubiese la posibilidad de celebrar medios alternos de solución de controversia, quien tendría que otorgar las facilidades para la comparecencia del imputado, en este caso sería el juez de
control. Por eso es muy importante determinar cuál es la situación jurídica de uno de los intervinientes. Avanzamos y vámonos al punto número 7. Destacamos lo siguiente. Ahí va. Se van a celebrar sesiones con las partes. Los intervinientes tienen derecho a pedir auxiliares expertos que los orienten en el tema del acuerdo que van a celebrar y por supuesto van a recibir orientación jurídica. Recuerden que los abogados no van a participar, pero sí podrán asesorar las veces que sean necesarias y que así lo soliciten los intervinientes. Los intervinientes tienen la obligación de cumplir con el acuerdo que hubiesen celebrado y, por supuesto, la asistencia a cada una de las sesiones. Ok. Se podrá dar por terminada de forma anticipada la celebración de un medio alterno de solución de controversia bajo las siguientes hipótesis. Primera, se revela información confidencial. ¿De acuerdo? Es decir, pues alguna de las partes no actúa dentro de los principios que mencionamos la sesión pasada, en particular cuando estudiamos el principio de confidencialidad. Acuérdense que la información que aquí se desahogue, que aquí se presente, no será desahogada, no será presentada dentro de la terminación formal de una controversia penal, es decir, en un procedimiento ordinario. Siguiente punto. Vamos a tener una terminación anticipada cuando las partes decidan darla por terminada con antelación. Es voluntad de las partes. Y platicamos de uno de los principios que se llama voluntariedad. Las partes van a intervenir de mutuo propio, por su propia voluntad, no hay coacción, no hay una obligación. Muy bien. También mencionamos la terminación anticipada en el caso que se verifique y la inasistencia injustificada. Ok. Si tenemos la voluntad, vamos a acudir a las sesiones. Si no acudimos, compañeros, evidentemente no hay un propósito, no hay voluntad, no tenemos la intención de resolver esta controversia. También, por supuesto, cuando las negociaciones entre las partes conlleven a un imposible resultado. No se ponen de acuerdo. Son tan disparatadas las prestaciones que las partes se proponen que evidentemente no hay una intención, no hay un propósito, no hay una forma de encontrar una solución a través de estos mecanismos. Muy bien. Por supuesto, también destacamos la mala fe o dilatación, que utilicemos este mecanismo como una mala praxis legal, es decir, solamente para dilatar un procedimiento, solamente para ganar tiempo, pero de antemano no tuvimos la buena fe de comparecer a la celebración de los medios alternos. Acuérdense que es importante llegar a un acuerdo entre las partes. Si llegamos a un acuerdo, habrá que validar el mismo. Ok, esto va a ser por conducto de el facilitador
con el visto bueno, ok, de su director. Ok, muy bien. Vamos a ver, estimados amigos, si se cumplimenta el acuerdo, va a tener los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada. Si se cumple de forma parcial, o que lo que no se hubiese cumplido se deja salvaguardado a las partes. Esto implica que la parte que fue incumplido el acuerdo podrá reclamar el mismo en la vía ordinaria del proceso penal. Y si no cumple, pues hablamos de una terminación anticipada. Muy bien. Estimados amigos, ¿cuáles son los elementos que va a tener el convenio que podrán suscribir las partes en la celebración de los medios alternos? Esto es, tenemos un número de expediente que se va a asignar a este convenio, los intervinientes que comparecen, el solicitante y el requerido. En el caso que hubiese iniciado alguna de las partes, la celebración de este medio alterno de solución de controversia. Vamos a colocar los datos siguientes. ¿Cómo son la ciudad de celebración? Bueno, el nombre del medio alterno. Vamos a ver la ciudad de celebración, quienes intervienen y sus respectivos generales. Después de estos datos, vamos a agregar las declaraciones. Vamos a señalar cuáles son los hechos, motivos del conflicto, las cláusulas que nosotros hemos llegado al acuerdo en este medio alterno y la autorización por parte del facilitador con el visto bueno de su director. Tenemos las firmas del solicitante, de la parte requerida, del facilitador y del director. ¿Ok? ¿Cómo se va a desarrollar cada una de estas etapas? Vamos a verlo de forma muy simplificada a través del siguiente esquema. Bien, aquí lo vamos a ver de forma muy simplificada. Pasos de la mediación. Empezamos con una solicitud inicial. Hay que llenar un formato, ¿sale? Vamos a acudir al centro de mediación, al centro de conciliación, donde nosotros vamos a pretender resolver esta controversia o vamos a ser invitados por conducto de una autoridad. ¿Ok? Vemos que hay que llenar esa solicitud y entregarla en la recepción. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos presentado nuestra solicitud, lo van a turnar con el facilitador que analizará la procedibilidad del medio alterno de solución de controversia. Y en este punto el facilitador tomará la determinación si ha lugar o no, ¿sale? A la celebración del medio alterno. Seguimos con la etapa introductoria en la cual el facilitador explicará las partes, pues, en qué consiste el medio alterno, cómo funciona, cuáles son los alcances de ese medio alterno y va a proceder a hacer una evaluación inicial para determinar la procedibilidad. Continuamos con la evaluación. En esta evaluación, el facilitador va a analizar
pues el caso que se le está planteando. Ok, va a analizar cuál es el mecanismo ideal para encontrar una solución a esa controversia, ok, y va a ser la invitación para que convoquemos a la parte requerida, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir adentrándonos a cada una de las etapas. Solicitud inicial, etapa introductoria, evaluación, invitación, sesión conjunta, mediación y conciliación, conclusión, ratificación y sanción. Muy bien. Empecemos entonces con nuestra solicitud inicial. Bien, avanzamos. Ahí va. Solicitud inicial. El solicitante llenará su solicitud. Ok. Vamos a acudir al instituto, al centro de mediación, en donde vamos a entregar esa solicitud. Se va a recibir por conducto de este instituto, por conducto del centro de mediación, etcétera, etcétera. Y una vez que se reciba, se va a turnar a un facilitador. El facilitador nos orientará en relación al procedimiento y nos indicará en qué consiste la celebración de un medio alterno de solución de la controversia. ¿Quiénes son las partes que van a estar involucradas? Bien. En esta parte vamos a tener al facilitador, ok, acuérdense que es el experto en los medios alternos de solución de controversias. Va a orientar a las partes y va a determinar cuál es el medio más adecuado para encontrar una solución a este conflicto. Tenemos el solicitante, el que decide acudir a la celebración de un medio alterno de solución de controversia, va a ser orientado en relación de los alcances del mismo y bueno, va a determinar el facilitador si ha lugar a realizar la invitación a nuestra contraparte. Muy bien. Avanzando sobre este tema, vamos a encontrar en el punto número 2 lo siguiente. Etapa introductoria. El facilitador va a orientar, va a explicar en qué consisten estos mecanismos alternativos. Nos va a señalar la importancia que tienen los mismos y cuáles son las repercusiones al momento de nosotros celebrar un medio alterno. Si el solicitante, después de esta explicación, dice siempre no, pues bueno, entonces vamos a dar por concluida la posibilidad de encontrar una solución a través de estos medios alternos. Pero si el solicitante dijera, vamos a continuar con nuestra petición, vamos a verificar y el facilitador va a evaluar el caso que se está presentando. Y en este punto va a haber un director del instituto o coordinadores que lo auxiliarán en el caso de que exista alguna situación que requiera su aprobación. Si no está de acuerdo, como mencionamos, vamos a dar por terminado el trámite, porque el solicitante pues no está dispuesto a encontrar una solución a través de la vía de los medios alternos. Ok, vámonos por el punto número 3. En el punto número 3 vamos a destacar la cuestión de la
evaluación. El facilitador evalúa el caso y va a determinar si es susceptible o no de encontrar una solución a través de este medio alterno. ¿Ok? Va a verificar que no se ponga en riesgo los derechos de las partes y que tampoco se ponga en riesgo los derechos contemplados en procedimientos jurisdiccionales o administrativos. Tendrá que hacer esta valoración y recuerden que ya lo hemos analizado con antelación. La procedibilidad sería delitos de querella que admitan perdón de la víctima, culposos y patrimoniales que hubiesen sido cometidos sin violencia. ¿De acuerdo? Y recordemos que hablamos de la admisibilidad desde la denuncia o querella hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Punto número 2. Señalamos, si resultase que de esta solicitud no es susceptible de someterse a un medio alterno de solución de controversia, el facilitador emitirá una constancia declarando que es improcedente y dando conclusión a este mecanismo. ¿Por qué el facilitador declarará que no es susceptible? Porque no se cumplen con requisitos de admisibilidad y con requisitos de procedibilidad. ¿Ok? En el punto número C, destacamos, si es susceptible de la celebración de algún mecanismo, se va a realizar la invitación conducente a nuestra contraparte. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Bien. Vamos avanzando. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Llegamos al tema de la invitación. ¿Ok? Es muy importante lo que va a ocurrir aquí. El facilitador emite una invitación para que el invitado se presente al instituto y se lleve a cabo una cita. ¿Sale? Vean los términos que utilizamos: solicitante e invitado. No utilizamos ni víctima o ofendido, ni imputado, ni acusado, ni nada de eso, ¿no? Bien. Si el invitado se presenta, el facilitador le va a explicar el motivo de la cita y le va a explicar en qué consiste el medio alterno al cual se le está convocando. Si ese invitado dijera, va, estoy conforme, entonces se va a elaborar un acuerdo de aceptación. ¿Ok? Es decir, en la cual pues él acepta que se dé inicio con la celebración de los masks. ¿Ok? Si el invitado dijera, no estoy de acuerdo, entonces se dará por terminado este trámite, porque recuerden, el principio que rige a los medios alternos es el de voluntariedad. Y vamos a informarle al solicitante que el invitado dijo, no quiero encontrar ninguna solución con ese señor. ¿Sale? Vamos a continuar a lo que sigue, pero no estoy dispuesto a solucionar. ¿Ok? Si la parte complementaria hace caso omiso a la invitación, se realizará la misma hasta en 3 ocasiones. Y si no se obtiene respuesta, se va a dar por terminado este trámite porque no tiene la intención
de acudir a la celebración de un medio alterno de solución de controversia. Muy bien. Ok, estimados amigos. Bueno, vamos a continuar considerando que el invitado sí aceptó la apertura de este procedimiento y entonces vamos a continuar con las sesiones que vamos a tener. Vámonos al punto número 5. Sesión conjunta. El facilitador va a permitir que los interesados inicien con el diálogo, ¿sale? Presentarán la causa que los convoca a ese instituto, a ese centro, ¿ok? Van a dar su punto de vista en relación a la controversia, ¿ok? El facilitador estará muy al pendiente tratando de ubicar intereses, necesidades individuales, necesidades comunes y va a tratar de que esas posiciones tan divergentes lleguen a un punto de acuerdo. Es muy importante que este facilitador esté muy al pendiente con la exposición que están presentando las partes. Muy bien. Si alguna de las partes en este punto no estuviera de acuerdo, vamos a dar por terminado el trámite. ¿Por qué? Porque requerimos la voluntariedad, requerimos la intención de las partes de encontrar una solución a la controversia a través de esta vía. Y pareciese que no hemos llegado a ese punto. Recordemos, de este diálogo, de este acuerdo, de esta negociación que celebren las partes, el facilitador va a determinar cuál es el medio más adecuado para presentar una solución. O es la mediación o es la conciliación. El facilitador tiene que estar muy al pendiente. Y si es una mediación, ¿qué tipo de mediación es la adecuada? La mediación modelo Harvard, la mediación modelo circular narrativo, la mediación modelo transformativo. ¿Cuál es la mejor propuesta de solución que tenemos para este caso en particular? Si se elige la mediación, recuerden, el facilitador propicia la comunicación entre las partes. Él no presenta la alternativa de solución, solo plantea un puente de comunicación, ¿sale? Es decir, desde esta perspectiva, les presento lo siguiente. Aquí vamos. Muy bien. Ahí está. Estimados amigos, entonces aquí tenemos al solicitante, aquí tenemos al invitado, ¿sale? Ya realizaron en este punto, pues esa exposición de sus necesidades, ¿sale? El facilitador ya ubicó intereses, ya ubicó necesidades individuales y necesidades comunes. Y el facilitador dice, estas partes tienen la posibilidad o están presentando una buena comunicación y tienen la intención de resolver la litis que se está planteando. Entonces, ellas se pueden poner de acuerdo y van a establecer una propuesta de convenio, convenio del cual yo daré el visto bueno, ¿ok? Y de alguna manera lo va a aprobar mi director. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos.
Y vemos, estimados amigos, la conciliación. En este punto, como las partes no se pueden poner de acuerdo, el que va a hacer la propuesta de cuál es la solución será el conciliador, pero vamos a dejar en la autonomía de las partes si aceptan o no esa propuesta. ¿Ok? Es decir, lo que va a hacer el facilitador sería dar una propuesta de convenio, ¿ok? Y entonces las partes van a determinar si aceptan o no dicha propuesta. Muy bien. Ok. Avanzamos y llegamos al punto número 7, en la cual vamos a llegar a la conclusión. ¿De acuerdo? Bien. Si las partes llegan a un acuerdo, el facilitador lo redacta por escrito, ok, lo va a exponer de manera clara, de manera concisa, las partes lo van a firmar, cada una va a tener su respectiva copia, ok, entregará un ejemplar a cada uno de ellos y uno adicional para conformar este expediente. Muy bien. Entonces las partes han llegado a una solución. Es decir, ahora sí, lo que tenemos aquí, mis queridos abogados, pues es que en este punto las partes, este convenio, han estado de acuerdo con el mismo, lo han cumplimentado, lo han ratificado y en este punto vamos a continuar con el punto número 8, que sería la ratificación y la sanción. Ok, el convenio celebrado ante los facilitadores, ok, y sancionado por el director, una vez que el mismo se hubiese cumplimentado, tiene los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada. ¿Ok? Se dan cuenta de la importancia que tiene estos medios alternos de solución de controversia y que conozcamos nosotros los pasos que se tienen que llevar para la solución de este conflicto. Ok, la diferencia pues es muy importante, ¿no? Si nosotros lo quisiéramos ver de una manera gráfica, podríamos destacar, por ejemplo, que la terminación formal del proceso penal nos va a llevar a una serie de etapas que nosotros tenemos que transitar desde la etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria, la etapa intermedia en su fase escrita, la etapa intermedia en su fase oral y la etapa de juicio oral. Hay que desarrollar cada una de estas fases para llegar a la conclusión de este conflicto, de esta causa penal. Lo que se pretende con los medios alternos es un procedimiento menos rígido, menos formal, más autonomía a las partes, se propicia la solución de la controversia. Y si hemos analizado todos estos pasos, podríamos decir que hasta cierto punto se logra ese objetivo. Por ello, los principios que establece la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversia en materia penal, la voluntariedad. Es decir, mis queridos amigos, esto depende de decisión propia, de decisión autónoma de las partes, ¿sale?
No los vamos a coaccionar, no los vamos a obligar, no vamos a influir en esta decisión. Las partes requieren estar informadas. Las partes requieren ser orientadas. Tenemos que explicarles las consecuencias, los alcances que tiene el medio alterno. Y también, como dice el dicho, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Podríamos decir que esto cumple con el principio de confidencialidad. ¿Ok? Lo que aquí divulguemos, lo que aquí tratemos, lo que aquí dialoguemos, no lo vamos a poder trasladar a una fase de juicio, a una fase formal, a un procedimiento tradicional. Por eso, estos principios que estamos explicando. Y si vemos este esquema, también hablamos de la flexibilidad. Si nosotros tenemos un procedimiento complejo, un procedimiento aletargado, un procedimiento que tiene fases rigurosas, evidentemente, pues no acudimos a un medio alterno. Mejor continuemos con el procedimiento formal, ¿verdad? Recuerden, el facilitador tiene una posición imparcial con las partes, no tiene un interés. El facilitador debe ser objetivo en su trabajo, evitando favoritismo, evitando ventajas a alguna de las partes. Claro, también en ese punto hablamos de la equidad, ¿sale? Condiciones de equilibrio entre los intervinientes y por supuesto, esto también queda en nosotros como partes, ¿eh? La honestidad, ¿sale? Si vamos a acudir, es porque realmente tenemos esa convicción, es porque realmente queremos solucionar nuestra controversia. Ok, esto también es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Muchas veces se dice, el abogado que participa aquí, pues puede que no sea un buen abogado. Yo diría todo lo contrario. Hay que ponernos en el lugar de la parte que representamos. Hay que platicar en todo caso si existe esa posibilidad de encontrar una solución a través de los medios alternos y esto también implicaría pues desahogar un poco toda la carga que existe en los tribunales. Si nosotros todas las causas penales las vamos a vincular a los tribunales, lamentablemente los vamos a llenar de tanto trabajo y nunca van a desahogar toda esta carga que tienen nuestros tribunales. Hay que optar por otras formas de solución de las controversias. Hay que encontrar alternativas. Y bueno, una vez que hemos desarrollado estos puntos, vamos a llegar a la última unidad de nuestra asignatura de introducción al sistema acusatorio adversarial. Bien, ¿qué vamos a analizar en esta última unidad? Bien, vamos a hablar de los acuerdos, de las salidas alternas al proceso penal. Hablaremos de acuerdos reparatorios, su procedencia, cuando no proceden, su tramitación, la suspensión condicional del proceso, procedencia, continuando con el tema de la tramitación, procedibilidad, procedimiento abreviado, procedencia y tramitación del procedimiento. Como se los dije desde la sesión pasada, en esta materia estamos analizando generalidades del sistema acusatorio.
Ya habrá materias en las cuales ustedes se van a introducir de forma total a cada una de las fases, ¿de acuerdo? Por eso es esta materia de sistema acusatorio que es una introducción a todas las demás materias que van a continuar ustedes dentro de su programa académico de la maestría en Derecho Procesal Penal. Seguimos. Y vemos, inclusive ya muchos de ustedes ya me han mandado sus respectivos trabajos. No se me preocupen, los voy recibiendo y vamos a pues, prácticamente ya a sentar su calificación, que estoy segurísimo que va a ser un 10 redondo. ¿Sale? Bien, seguimos. Salidas alternas al proceso penal. Vamos a analizar los acuerdos reparatorios. Artículo 186, artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a revisar la suspensión condicional del proceso, artículo 191 al artículo 200 de nuestra norma adjetiva y continuamos con el procedimiento abreviado de los artículos 201 al artículo 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. Empezamos a grosso modo con estos acuerdos reparatorios. Atentos. Ahí va. Muy bien. Decimos acuerdos que van a llegar entre la víctima y el ofendido. Ok. Va a proceder en el caso de delitos culposos y en el caso de delitos patrimoniales que hubiesen sido cometidos sin violencia. Entonces, empezamos con este análisis. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Iniciamos. Entonces, tenemos aquí a las partes involucradas. La víctima, el ofendido, que van a llegar a este acuerdo con, en este caso, el sujeto activo, que depende de la fase procesal. Vamos a verificar que sería el indiciado, que sería, pues en este caso, el imputado. ¿Sale? Depende de la fase procesal. Bueno, o en su caso también en etapa intermedia, el acusado. Ya mencionamos que van a ser sobre delitos que fuesen culposos y delitos patrimoniales, ok, siempre y cuando estos hubiesen sido cometidos sin violencia. Muy bien. ¿En qué casos no procede? Bueno, no va a proceder en delitos de violencia familiar, ¿ok? Por la situación, por la gravedad que esto implica, o cuando se hubiese celebrado otro acuerdo probatorio dentro de este plazo de 5 años, porque también no se trata de que constantemente estemos celebrando acuerdos y acuerdos y acuerdos y entonces sea una puerta giratoria, una puerta a la impunidad, ¿verdad? Una puerta en la cual pues voy a encontrarme involucrado con una causa. Llegó un acuerdo y continuamos, ¿verdad? Llegó un acuerdo y continuamos. No se trata de eso. Se trata verdaderamente de situaciones en la cual con esa situación de llegar a un acuerdo entre las partes, con esa situación de encontrar una solución, estén dispuestos a convenir las partes involucradas en una causa penal. Seguimos y analizamos ahora la procedibilidad. Ok, vamos a ver
que desde el inicio de la investigación hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Perfecto. Es decir, vamos a ubicarnos en el siguiente esquema. Atención, por favor. Ahí va. Entonces, destacamos. Tenemos desde la etapa de investigación inicial. Ok, ok. Tenemos hasta el auto de apertura a juicio oral. Es decir, abarcamos toda la etapa de investigación, ok, y también la etapa intermedia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos los acuerdos reparatorios. Los vamos a celebrar ante un juez de control o ante la propia fiscalía. Ok. En el caso de la fiscalía, no se ha iniciado el proceso como tal o el acuerdo es de cumplimiento inmediato. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Atentos, por favor. Muy bien. Ok, entonces, en este supuesto, lo vamos a celebrar ante la fiscalía y tenemos lo siguiente. Empezamos. Estamos en la etapa de investigación inicial. Ok. No hemos judicializado. Ok. Las partes involucradas deciden llegar a un acuerdo. Y este acuerdo es de cumplimiento, ok, inmediato. Entonces, esto lo podemos celebrar ante la propia fiscalía. Ok, porque si ya ha iniciado, si ya se ha judicializado la carpeta de investigación, vamos a suscribirlo ante un juez de control. Ok, bien, seguimos. Entonces, el acuerdo reparatorio se va a celebrar ante un juez de control cuando ya inició el proceso o el cumplimiento no es inmediato, sino diferido. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo a continuación. En este punto, mis queridos amigos, lo que nosotros podemos ver que este acuerdo no se va a cumplir de forma inmediata o también, como ya hemos dicho, ya se ha judicializado, ok, la carpeta de investigación. Entonces ahora se va a celebrar ante un juez de control. Es muy importante que analicemos lo siguiente para el acuerdo, para la celebración de este acuerdo reparatorio. Esto velarán tanto la fiscalía como el juez de control. Uno, que las obligaciones no sean desproporcionadas. Ok, que exista igualdad en esta negociación y que durante la celebración de la misma no existan vicios del consentimiento. Porque en el caso de que su consentimiento se encuentre viciado, no existirá la posibilidad de celebrar un acuerdo. Muy bien. Vamos ahora, mis queridos maestros y maestras, a el segundo tema que vamos a estudiar, la suspensión
condicional del proceso. ¿Ok? Tenemos la procedencia. Nos encontramos con delitos que tengan pena de prisión cuyo término medio aritmético no supere los 5 años de prisión. Entonces ya tenemos aquí una limitación. Es muy importante que no exista una oposición de la víctima que resulte fundada y motivada. Porque si fuese el caso, mis queridos amigos, el juez de control no autorizará la celebración de esta suspensión condicional del proceso. Además, que el imputado no haya incumplido una suspensión en un lapso de 5 años. La tramitación va a ser solicitada por el imputado o el Ministerio Público. Entonces vamos a ver qué partes van a intervenir. Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Aquí estamos. Aquí tenemos por un lado a la fiscalía y aquí tenemos al imputado representado por la defensa. Entre ellos ya se han puesto de acuerdo, ¿ok? Y ya vemos los requisitos de procedibilidad. Tenemos por otro lado a la víctima u ofendido que se pudiesen oponer. Estos tendrían que acreditar una oposición fundada, ¿ok? Si logra demostrar la misma ante el juez de control, entonces no se celebrará la suspensión condicional. De no ser el caso, bueno, entonces vamos a ver cómo continuamos con esta tramitación. Bien, seguimos. Ahora vemos el tema de la procedibilidad. Desde la vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Empecemos con estos dos supuestos. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Entonces, aquí vamos a ver. Estamos en esta audiencia inicial. Ok. Muy bien. Tenemos la formulación de imputación. Ok. Tenemos en el punto número 2 la solicitud de vinculación a proceso. Ok, compañeros, abrimos debate sobre esa solicitud de vinculación a proceso. Posteriormente vamos a abrir debate sobre medidas cautelares. Se va a resolver sobre la vinculación a proceso. Y entonces aquí, desde aquí hasta el auto de apertura a juicio oral en la etapa intermedia, vamos a tener, ok, la posibilidad de celebrar esta suspensión condicional del proceso. Muy bien. Es decir, abarcamos la etapa de investigación, la audiencia inicial, cuando se vincula proceso y tenemos en la fase intermedia con el cierre de la audiencia intermedia y el dictado del auto de apertura a juicio oral. Es muy importante señalar que el imputado, ok, además de reparar el daño, se va a sujetar a las condiciones que fije el juez de control y que hayan ofrecido las partes, por supuesto. Ok,
Entonces, una vez que esto ha ocurrido, lo va a autorizar el juez de control y fijará las condiciones a la cual se va a sujetar el imputado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que hemos concluido con este punto, vamos a ver lo siguiente. Atentos. Muy bien. Bien. Entonces se ha celebrado la suspensión condicional del proceso. Ok. En este punto la celebramos. El juez de control la ha autorizado. Muy bien. Y bueno, ya se señaló el tema de la reparación del daño y además el imputado se va a sujetar a las condiciones que fija el juez de control. Se establece un plazo para su cumplimiento y llegamos al punto de verificar en una audiencia si se ha cumplimentado el tema de la reparación del daño y además si cumplió con las condiciones que se fijaron por el juez de control. Si esto ocurre, mis queridos maestros, pues bueno, se va a dar por cumplimentada esta causa penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya hemos visto los acuerdos reparatorios y ya hemos visto la suspensión condicional del proceso. Ahorita vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y regresando vamos a continuar con la última parte que es la suspensión condicional del proceso. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, con el procedimiento abreviado. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el último tema de nuestra exposición y recordando que hemos visto en este caso los acuerdos reparatorios, ok, destacando que en estos acuerdos reparatorios vamos a tener que son acuerdos que van a llegar, ok, la víctima u ofendido, ok, y los van a celebrar, ¿sale? Con el imputado. Bueno, en este caso depende en la fase en la cual nosotros nos ubiquemos, vamos a llamarlo el sujeto activo. Va a proceder en los siguientes supuestos. Ok, requisitos de procedibilidad. Procede y destacábamos en el caso de delitos culposos, ok, y también destacábamos en los delitos patrimoniales, siempre y cuando no hubiesen sido cometidos sin violencia, ok. Muy bien, estimados amigos. Vamos a ver que no van a proceder en los siguientes casos. Y destacábamos lo siguiente. No proceden en el caso de delitos que tengan que ver con el tema de violencia familiar y también, por supuesto, destacábamos que se hubiese celebrado otro acuerdo en un lapso de 5 años. Ok, para que tampoco sea una puerta giratoria y sea un tema de impunidad. La procedibilidad de estos acuerdos van a ser desde esta fase inicial, desde la presentación de la querella, ok, hasta el auto de apertura a juicio oral. Abarcamos la etapa de investigación inicial, la etapa de investigación complementaria y también, por supuesto, la etapa
intermedio. Muy bien. ¿Ante quién lo vamos a celebrar? Tenemos la posibilidad de celebrarlo ante la fiscalía cuando no se ha judicializado la carpeta de investigación y cuando en este punto el acuerdo es de cumplimiento inmediato. ¿Ok? Después vemos que ante el juez de control sería en el caso cuando ya se judicializó la carpeta de investigación. ¿Ok? Y también cuando el cumplimiento es diferido. Muy bien. Se tiene que verificar que las obligaciones que las partes han suscrito no sean desproporcionales, que no haya mediado visos del consentimiento e igualdad en la negociación. Muy bien. Avanzamos con la suspensión condicional del proceso. Y en este punto, sobre la suspensión condicional, analizamos lo siguiente. Muy bien. Destacábamos la cuestión de la procedencia y va a proceder cuando el delito no rebase la media aritmética de 5 años de prisión. Ok. También, por supuesto, destacábamos que la víctima u ofendido, ¿sale?, presenten una oposición fundada. Muy bien. Ok. Y destacábamos también, mis estimados amigos, que el imputado, ok, no hubiese incumplido una suspensión condicional dentro de este lapso de 5 años. Ok. La tramitación va a ser ese acuerdo que va a celebrar el imputado, ok, a través de su representante con la fiscalía y que no exista una oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido. Si se cumplen con estos requisitos, vamos a celebrarlo ante un juez de control. ¿Ok? En este punto va a haber un acuerdo en relación a la reparación del daño y se va a sujetar a las condiciones que fije el juez de control. Muy bien, perfecto. La tramitación, la procedibilidad, vamos a encontrarlo en este caso de que ya se vinculó, vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí vamos a dar inicio con nuestro procedimiento abreviado. Ok. En el procedimiento abreviado, vamos a ver que lo va a solicitar la fiscalía. Esta ya formulado acusación. Si no la ha formulado, lo va a hacer en la audiencia y la acusación por lo menos cumplirá con los siguientes requisitos: el hecho, el delito y su clasificación jurídica, la forma de participación del acusado y las penas y monto de la reparación del daño. Muy bien. Ok, bien. Vamos avanzando.
Entonces, aquí ya tenemos una cuestión muy importante. Ya tenemos como tal una acusación, o si no está lista, en la fiscalía lo va a presentar en la celebración de la audiencia. En este procedimiento abreviado, vamos a revisar lo siguiente. Si hay acusación, el Ministerio Público va a presentar una modificación de la pena. En este caso, el punto principal es esa negociación que va a celebrar la Fiscalía con el imputado para buscar una reducción en cuanto a la pena. Ese es el beneficio que se va a establecer en la celebración de este procedimiento abreviado. Es importante destacar que la Fiscalía va a exponer los datos de prueba en la cual sustenta su acusación. Es decir, no es una mera presunción. Hay una teoría del caso que está presentando la Fiscalía y en esa teoría del caso hay elementos de convicción dentro de este escrito de acusación. Y esta teoría del caso va a presentar los elementos suficientes que verifiquen la responsabilidad del imputado. Lo importante que hemos destacado en otros ejercicios, que no exista la oposición fundada de la víctima u ofendido, porque en el caso de que la víctima u ofendido tenga esta oposición que pueda demostrar por qué no debe celebrarse procedimiento abreviado ante un juez de control, entonces el juez de control no lo autorizará, ¿sale? Y entonces no se celebrará ese procedimiento, ¿sale? Abreviado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a avanzar y destacamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Señalamos. Atentos. Muy bien. El acusado, para la celebración de este procedimiento abreviado, debe de reconocer que tiene derecho a un juicio oral. Esta situación ya fue, pues de alguna manera, informada por su abogado. Entonces, este acusado sabe que la Constitución, sabe que el Código Nacional de Procedimientos Penales le señala que tiene derecho a resolver su situación jurídica y que tiene derecho a que se declare su responsabilidad en una audiencia en la cual se seguirán las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo punto también es muy importante que lo destaquemos porque vamos a verificar que se reconocen los alcances del procedimiento abreviado. Es algo subjetivo, pero bueno, ¿qué implicaría esto, compañeros? Que está consciente el imputado las consecuencias de ese procedimiento abreviado, la aceptación de su responsabilidad en base a los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación y el beneficio que va a obtener en el tema de una reducción de la pena. Aguas porque aquí tenemos varias situaciones, inclusive, bueno, no creo que con ustedes lo haya comentado. Hay una película que ustedes pueden localizar que inclusive critica mucho esta película
el tema de los acuerdos que se celebran para admitir la responsabilidad de un sujeto involucrado en un delito, porque prácticamente sin mayores elementos se aceptan responsabilidades. Es decir, imaginen ustedes que sea inducido este sujeto activo para admitir su responsabilidad y renunciar, pues hasta cierto punto, a que se dirima su causa en una audiencia de juicio oral. Lo que va a hacer el sujeto activo, entonces, es renunciar a su derecho a una audiencia, a juicio oral. ¿Ok? Esto va a abreviar el procedimiento. Esto va a hacer que de alguna manera se dirima de forma más expedita la controversia. Admite su responsabilidad. ¿Ok? Bien. Él va a admitir que se sentencie en base a los antecedentes que la fiscalía tiene en ese momento en su escrito de acusación. Entonces, en ese supuesto, está admitiendo su responsabilidad y tampoco implica que él se esté autoincriminando, porque para establecer su responsabilidad, eso va a ser a través de una sentencia. Muy bien. Ok, avanzamos. Y vamos a ver, mis queridos amigos, lo referente con una vez que admite, sea juzgado con los antecedentes que obran en esa carpeta de investigación, admite la pena que ha solicitado la fiscalía. Muy bien. Continuamos y vamos a ver la oportunidad para poder celebrar procedimiento abreviado. Y de conformidad con esta lámina, vamos a tener que esa oportunidad la tenemos desde la vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. ¿Ok? Entonces, dentro de esta línea del tiempo, vamos a ubicarnos de la siguiente manera. Ahí va. Muy bien. Concluyendo esta exposición, tenemos ya sea vinculado a proceso, vinculación a proceso, y tenemos con el cierre de la audiencia intermedia el dictado del auto de apertura a juicio oral. Muy bien, mis queridos amigos. Ok, y bueno, ya para llegar a la conclusión de esta temática, es muy importante cerrar con el siguiente comentario, ya para concluir. Y vemos, por supuesto, el tema de que las fases del procedimiento abreviado, el juez de control verifica que se reúnen con los requisitos para la celebración del procedimiento abreviado. ¿Sale? Si se cumplen con esos requisitos, entonces el juez de control va a autorizar su celebración. ¿Ok? Muy bien. Posteriormente, se escucha a las partes y va a emitir un fallo que resuelve esta controversia. Y de forma general, mis queridos amigos, hemos visto el panorama de todo lo que implica el proceso penal acusatorio adversarial con sus salidas alternas al proceso y también con el tema de la justicia alternativa. Resumiendo todos estos puntos que hemos argumentado en estas 4 sesiones, vamos a retroalimentar para cerrar con nuestra sesión. ¿Ok? Entonces, hemos visto, mis queridos amigos,
la celebración de la audiencia de juicio oral. Y destacamos en primer lugar el tema de control de detención. Ok. En esta audiencia se va a determinar, en el caso de tener una persona detenida, si la detención del sujeto activo es legal o no legal. Ok. En el caso de que sea legal la detención, vamos a continuar con la formulación de imputación. Le hacemos del conocimiento al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Recordemos aquí un punto muy importante que estudiamos. Hay un plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. 72 o 144 horas. Vamos a verificar que en el caso de que se adhiera al plazo constitucional, lo que va a continuar aquí es abrir debate sobre las medidas cautelares y se suspenderá la audiencia para continuar con la solicitud de vinculación a proceso. Pero si se renunciara al plazo, entonces continuamos con la solicitud de vinculación a proceso. Posteriormente abrimos debate sobre medidas cautelares. Ya hemos establecido las reglas en relación de las medidas cautelares. Se establece en el punto número 5 el plazo para cierre de investigación y ya hemos visto los plazos de conformidad con la punibilidad del delito de 2 meses y de 6 meses. Concluimos con las últimas manifestaciones de las partes al concluir esta audiencia inicial. Muy bien. Todo esto implica la terminación de la etapa de investigación. ¿Ok? Muy bien. Después de esto, estimados abogados, continuamos con la etapa intermedia. Y en esa etapa intermedia, a grosso modo, señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vamos por partes, cómo va ocurriendo. Señalamos que en el punto número 1, la fiscalía presenta su escrito de acusación. Ok, ya se ha concluido con el plazo de cierre de investigación y la fiscalía presenta su acusación. Esta acusación la va a presentar ante el juez de control, quien va a notificar a las partes, a la víctima u ofendido, ok, y al imputado, ok. Señalábamos lo siguiente, ok. La víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico se puede constituir en acusador coadyuvante, o en todo caso no se manifiesta, o en todo caso se adhiere a la acusación ministerial. Le damos un plazo de 3 días para que se manifieste si se va a presentar como acusador coadyuvante. Una vez vencido este plazo, el imputado tiene un plazo de 10 días, ok, para dar contestación. Ok, en esta contestación la hará de forma escrita o en su caso se realizará durante la celebración de la audiencia intermedia.
Aquí hay un punto importante que destacamos, que se realice lo que se conoce con el nombre de descubrimiento probatorio. Esto es un requisito muy importante durante esta fase. Muy bien. Continuamos y señalábamos la celebración de la audiencia intermedia. Muy bien. Ok, en esa celebración de la audiencia intermedia se va a notificar a las partes para la celebración de la misma. Ok, rápidamente, aquí vemos el desarrollo de esta audiencia intermedia. El juez de control declara abierta la audiencia intermedia. Ok. Punto número 1. La fiscalía presenta una exposición resumida de su acusación. Punto número 2. La víctima u ofendido hacen lo conducente por conducto de su asesor jurídico. Punto número 3. Ok, ahora ya hablando del acusado, ok, se va a manifestar presentando una exposición resumida de la contestación de su acusación en el caso de haberla presentado por escrito o en este caso va a dar contestación a la acusación de forma oral. Si se presentan incidentes, si se presentan excepciones, en este momento que se están presentando, se abre a debate, ok, y el juez de control va a resolver, ok. Bueno, el juez de control va a cerciorarse de que se hubiese hecho el descubrimiento probatorio, ok, juez de control se cerciora del descubrimiento probatorio. Muy bien. Seguimos. Las partes van a ofrecer, ok, ahí voy. Se van a ofrecer sus medios de prueba, ok, y el juez de control va a resolver lo conducente. Sobre estos medios de prueba, las partes podrán solicitar su respectiva exclusión. Se abre a debate, ok, y va a resolver el juez de control lo conducente. Ok, una vez que esto hubiese concluido, el juez de control va a dictar el auto de apertura a juicio oral y con esto vamos a declarar cerrada la audiencia intermedia. Muy bien, de conformidad con todo lo que hemos venido platicando en el transcurso de estas sesiones. Muy bien. Ok, bueno, después de todo esto que ya hemos debatido, recuerden lo que va a ocurrir durante la celebración de la audiencia de juicio oral. Ahí va. Ahora llegamos a juicio oral. Muy bien. Y vamos a ver lo que va ocurriendo parte por parte. Punto número 1, la apertura de la audiencia. ¿Sale? Punto número 2. Vamos a ver que el juez que preside la audiencia, ok, que no debió haber participado en ninguna de las fases anteriores, señalará el motivo de la audiencia y también los acuerdos que
probatorios que las partes hubiesen celebrado. Ok. Punto número 3. Iniciamos con los alegatos. Ahí voy, ¿eh? Iniciamos con los alegatos de apertura. Ok, de la fiscalía. Ok, asesor jurídico de la víctima. Ok, y de la defensa. Muy bien, perfecto, muy bien. Después de estos alegatos de apertura, se van a desahogar, ok, las pruebas que hubiesen sido admitidas en la audiencia intermedia. Primero de la fiscalía, después del asesor jurídico de la víctima y de la defensa. Ok, aquí se puede abrir debate para presentar, en este caso, las partes van a objetar, las partes van a manifestarse durante el desarrollo de esta audiencia. Es muy importante que se funde y motive por la causa por la cual se está presentando esa objeción. Se declara cerrado el periodo de prueba y las partes van a presentar sus alegatos de clausura. Ok. Aquí se podrá presentar réplica y como consecuencia tenemos la posibilidad de presentar la dúplica correspondiente. Muy bien. Se declara cerrado el debate y entonces el tribunal va a deliberar. Ok, punto número 6. Ok, entonces el tribunal delibera, ¿de acuerdo? Y va a resolver. Se cierra debate, el tribunal delibera y va a emitir un fallo. Ok, este fallo puede ser condenatorio, ok, o en su caso, absolutorio. Y bueno, en el caso de que sea absolutorio, se señalará la fecha para que se dé explicación a la sentencia. Y si fuese un fallo condenatorio, se va a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia, ok, de individualización de sanciones y reparación del daño. Muy bien. Ok, llegamos a la celebración de esa audiencia. El juez que preside la audiencia declara abierta la misma. Ok, ok, e iniciamos con los alegatos de apertura sobre este tema en particular. Se desahogan los medios de prueba, ok, que se hubiesen ofrecido en etapa intermedia, que versaran sobre la individualización de sanciones y reparación del daño. Y entonces vamos a continuar con la cuestión de que ahora en este último punto, mis queridos maestros, se va a deliberar, ok, sobre la fijación de penas y reparación del daño. Sobre este punto, se podrá presentar recurso de apelación. Ok, la sala penal resolverá este recurso que se presente confirmando, modificando o revocando la resolución pues que haya lugar, ok, o en su caso inclusive, ¿por qué no señalarlo? Ordenar
la reposición del procedimiento. Se va a enviar al juez, una vez que se hubiese confirmado, al juez de ejecución de sanciones penales para verificar el cumplimiento de esta sentencia. Recordando, mis queridos maestros, que de conformidad con la ley de amparo, tenemos la posibilidad de presentar amparo directo contra esa sentencia condenatoria, inclusive hasta un plazo de 8 años para la presentación del mismo. Bueno, una vez que hemos cubierto todo esto, es importante concluir con lo que hemos establecido al final. Es decir, mis queridos amigos, hay formas de resolver la controversia penal. Este procedimiento ordinario que hemos trabajado, la justicia formal, las salidas alternas al proceso, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado o la salida que vamos a conocer como justicia alternativa, los medios alternos de solución de controversia, mediación, conciliación, junta restaurativa. De forma general, estimados maestros, es un panorama muy general sobre esta introducción al sistema acusatorio adversarial. Lo que hicimos aquí es presentar un panorama general. Por supuesto que en ningún punto nos adentramos a analizar el fondo de ninguna fase, porque no era el objetivo. No hubiera, ni siquiera nos daría tiempo para introducirnos al fondo en una sola asignatura. Solamente hicimos un planteamiento general del sistema acusatorio adversarial. Muy bien, ya tenemos entonces sobre estos puntos las actividades conducentes que tenemos que desarrollar y bueno, prácticamente con esto damos por concluida esta sesión. Ya tenemos la evaluación que tenemos que realizar, mis estimados maestros.